Bueno, para mí es un gran honor recibir esta noche al valeroso, admirable líder opositor venezolano Antonio Ledezma. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Bienvenido, querido Antonio. Qué alegría recibirte. ¿Cómo estás? Bien, libre, pero todavía diríamos que medio libre, porque hasta que no veamos la recuperación de la libertad definitiva en Venezuela, nos vamos a sentir como atados, pero al mismo tiempo atados con un compromiso de luchar. Te decía antes de comenzar la entrevista que fue una genial decisión que escaparas de la dictadura de tu país y que recobrases la libertad al precio de estar en el exilio. ¿Cuánto tiempo llevas ya desde que te fuiste? Son unos meses, ¿verdad? 5 meses, cumplí ayer exactamente de haber llegado a Madrid, porque eso fueron distintas escalas. Yo salí el 16 de noviembre de mi casa con un dolor inmenso, dejar mi apartamento donde he vivido por más de 30 años con Mixi, con mis hijas. ¿En ese mismo departamento vivieron más de 30 años? En ese mismo momento. Ahí estaba yo antes de ser gobernador, antes de ser alcalde, antes de ser senador, antes de ser diputado. Así debería ser. Ojalá hubiera más políticos que tienen un departamento y en ese departamento se quedan. Y cuando salen del poder, a ese departamento regresan. Sí, así es. Pero bueno, creo que era el instinto de preservación. Claro. Uno cuando cae preso, hay que decirlo, instintivamente piensa en la libertad. La noche que me llevaron el helicoide, y después cuando me encerraron en Ramo Verde junto con Daniel y con Leopoldo López, uno siempre pensaba en la libertad. Y caminábamos midiendo cuántos pasos había de la pared al otro extremo del sitio donde nos llevaban a hacer llamadas telefónicas, cuando nos permitían unos minutos para hacer llamadas telefónicas, o la cancha deportiva donde podíamos caminar 1 hora y hacer algún tipo de ejercicio. Uno siempre piensa en la libertad, pero lo que me convenció de que era necesario ser libre fue que yo no podía seguir callado. Y cuando me atreví a hablar, yo sé que tú pasaste ese video que envié el 31 de julio en este programa, condenando el fraude de la constituyente y haciendo también una suerte de autocrítica a la conducción del liderazgo de la oposición. Fue muy valiente que hicieras eso, muy valiente. Sí, era una obligación. Yo sentí una obligación moral, corriendo todos los riesgos, lo habíamos conversado, sabíamos que podía venir ese manotazo del régimen, como en efecto ocurrió en la madrugada del 1 de agosto, me llevaron otra vez a Ramo Verde, y luego teníamos la información de fuentes confiables que hizo el gobierno, también el régimen, hizo un ensayo para ver qué tiempo les tardaba sacarme del apartamento, porque el plan era secuestrarme y atribuirle el secuestro, después de desaparecerme, a un comando paramilitar colombiano. Sobre todo iban a querer vincular al presidente Uribe. O sea, el plan era matarte. Desaparecerme. Ese era el plan. Y atribuírselo a un comando por la posición de no reconocer la constituyente, por la posición de insistir en que no había que ir a las elecciones regionales, a las elecciones municipales, y por supuesto nuestra posición crítica siempre con esta parodia del diálogo de Dominicana. ¿Y tu decisión de escapar, de recuperar la libertad, obedeció en parte a que te enteraste de ese plan para matarte, para darte de baja? Eso influyó en mí de manera determinante, pero al mismo tiempo es que me sentía como asfixiado. No poder decir las cosas, simplemente hasta ese momento lo hacía a través de la voz de Mixi. Habían documentos que entregábamos de manera privada a los compañeros de la dirección de la unidad, donde hacíamos nuestros cuestionamientos y nuestras observaciones a la manera como Qué gran papel hizo Mixi, una primera dama de lujo en el exilio. Un aplauso para ella, por favor. Un gran papel. ¿Cuál ha sido el día más feliz de estos 5 meses en libertad, Antonio? Bueno, el nacimiento de mi nieto. Se llama Antonio. Ah, se llama Antonio. Mañana cumple 1 mes. Ah, qué lindo. Yo no voy a decir que es el niño más hermoso del mundo, que realmente sí lo es. ¿Dónde nació? Nació en Madrid. Mi hija está viviendo en Madrid. Va a ser venezolano, madrileño y argentino, porque su pareja es de origen argentino. Enhorabuena. Sí. Mucha felicidad. ¿Tú te imaginas cuando Antonito le diga a la abuela: abuela, ¿vos queréis algo? ¿Y eres abuelo por primera vez o...? No, ya tengo... Ya tenías otros nietos. Tengo a César Antonio, tengo a Ernesto Raúl, tengo a Nicolás,
tengo a Oriana, tengo a Ernesto Andrés, tengo a Camila, tengo a Vanessa, tengo a Isabel, tengo a Jorge. ¿Todos ellos son nietos tuyos? Nietos, los de Mixi, los míos y los de los dos. Pero son una familia numerosísima. Sí. Qué lindo. Y nada más hermoso que la familia. Yo creo que si algo tenemos que hacer los venezolanos de ahora en adelante es más familia, pero no solamente en el número, sino familia en lo que significa lo que aprendimos nosotros de niños. Sí. La familia como la base fundamental de la sociedad venezolana. Sí. Recuperar los valores, los principios, porque el gran daño que estos bárbaros le han hecho a Venezuela es sobre todo moral. Yo estoy seguro que las carreteras las vamos a recuperar con asfalto, los hospitales con cabillas, con medicamentos, recuperaremos las plantas físicas de las escuelas, los laboratorios, vamos a recuperar nuestra industria petrolera, vamos a producir, a explotar el gas como Dios manda, vamos a tener una pujante industria agropecuaria, vamos a hacer reformas fiscales, vamos a hacer reformas comerciales, para eso hay planes, pero el gran reto va a ser reconstruir el tejido moral de Venezuela. El facilismo, la robadera, que tengamos gobernantes que de verdad le rindan cuentas al pueblo, no estos zánganos que han saqueado a los venezolanos y que además nos avergüenzan de estar metidos en tráfico de droga. Yo le decía al vicepresidente Mike Pence que esto lo pudiéramos resolver simplemente con una brigada de la DEA. Una brigada antinarcótico de la DEA, que haga una redada en Venezuela, se trae medio gabinete, entre ellos Maduro, y resolvemos el problema de la narcotiranía venezolana. Me encantó, un aplauso para Antonio, me encantó esa frase. Pero luego le dijiste a Pence también algo que me dejó impresionado por el tamaño de la cifra. Le dijiste, Venezuela es el único país del mundo que paga para que un ejército la invada. Hay 30.000 cubanos. Yo pensé que eran 6.000. Hay 30.000 cubanos sembrados ahí haciendo operaciones de inteligencia en contra de la libertad y de la democracia, ¿verdad? ¿Son tantos los cubanos ahí, Antonio? Yo creo que tantos o más. O más. Increíble. Y si me piden prueba, solo basta volver a poner el video que tú acabas de colocar de Maduro. Sí, claro. Diciendo que va a rendirle cuentas como virrey, como procónsul, al nuevo rey de Cuba, porque nosotros somos el único régimen, Venezuela, que le paga a un gobierno extranjero para que nos invada. Esto es increíble. Esto es insólito. Yo he dicho que la batalla que ganó el libertador Simón Bolívar en Carabobo, la perdimos en La Habana, y que los huesos del libertador deben estar crujiendo en su sepulcro, que también fue profanado por estos señores cuando se metieron allá en el Panteón Nacional, de ver cómo la independencia que él forjó para Venezuela y para el continente, porque esa es una de las grandes virtudes del libertador Simón Bolívar, que él fue a Bolivia, que lleva su nombre, pero no colonizó a Bolivia, él no colonizó al Perú, los hizo libres y regresó a Venezuela y murió en Colombia. Estos señores han permitido que se esté soslayando la libertad, la soberanía venezolana. Y me dice que son más de 30.000. Los militares que me ayudaron a mí a la fuga, 2 militares activos. Además de que uno de ellos me dijo, es que yo no soportaba más la mirada de mi hija. Una vez su hija él le dijo a su hija, ¿por qué no me pediste la bendición? Papá, ¿por qué? Tú me estás avergonzando con tu conducta. Qué tremendo, ¿no? La mirada de una hija. La mirada de una hija. Tremendo. Y me lo dijo conmovido. Sí. Conmovido. Sí. Y por eso te ayudó. Y el tema de estos militares, entonces le decía, pero ¿por qué ustedes no responden? Es que nos sentimos vigilados. Y otro me contó una anécdota, que fue al gimnasio después de hacer ejercicio, y se le acercó un mayor, y le hizo los saludos de rigor. Permiso para hablar con usted, mi coronel. Dígame, coronel, lo que estamos ganando no nos alcanza ni siquiera para comer. Y el coronel le dijo, yo no vengo aquí a hablar de esos temas, mayor. Entonces me dice, bueno, es que yo no sé si ese mayor es un enviado del G2 cubano. Claro. Que está tanteando para ver cómo estamos pensando los oficiales de las Fuerzas Armadas. Vigilados, espiados todo el tiempo, todo el tiempo. Así es. Pero también, así como están los espías, te voy a decir algo esta noche y lo quiero compartir con la audiencia del mundo que ve este programa. Hay un hecho cierto, que es que el hambre llegó a los cuarteles. Y no hay nada más subversivo que el hambre. Eso es lo que tumba gobiernos. Esa es la rebelión. Y no es la rebelión que estamos pidiendo para que se conviertan en lanzas de la oposición.
Nosotros le estamos diciendo a los oficiales de lo que queda de la Fuerza Armada Nacional que se cuadren es con la Constitución, que no se le sigan poniendo firme a un narcotraficante, a un violador de los derechos humanos, a alguien que ha sometido a la hambruna más feroz al pueblo venezolano, a alguien que es responsable de que hoy mueran niños en Venezuela y que estén muriendo por desnutrición, que hoy en Venezuela haya seres humanos que se acuestan con hambre porque no tienen cómo comprar la comida. Militares de Venezuela, háganle un desagravio a nuestro país, a ese pueblo. Limpien sus presillas que están borrosas, límpienlas, haciendo un acto de responsabilidad, cumpliendo con lo que ha decidido la Asamblea Nacional legítima de Venezuela, atendiendo una solicitud también del legítimo Tribunal Supremo de Justicia, que Maduro tiene que ser separado del cargo de presidente de la República y capturado porque está involucrado en hechos escandalosos de corrupción. Este es un juicio penal, además del juicio por violación de derechos humanos que se está tramitando en la Corte Penal Internacional. Un aplauso para Antonio. Qué bien dicho. Tengo que ir a la publicidad. Algún día, y será pronto, la historia va a recompensar tu gran decencia moral, Antonio. Qué bonito hablas, cuán persuasivas e inspiradoras son tus palabras. Los venezolanos necesitan de líderes como tú. Quédate con nosotros hasta el final de la pausa, por favor. Seguro. No llevas apuro, ¿no? No hay apuro. El apuro por salir de la dictadura, sí. Regresamos con Antonio después de la pausa. Que le dijiste, le pediste algo, quedaron en algo concreto. Mucha atención, algunos gestos como aprobatorios, con su movimiento de la cabeza, instrucciones a su cuerpo de asistentes de que tomaran nota de los puntos que pusimos. Vale la pena, Jaime, destacar que esto es un gesto de preocupación por lo que está pasando en Venezuela. Sí. Y de la amenaza que representa el régimen que nos desgobierna para el hemisferio. Porque no es un favor que estamos pidiendo para Venezuela. Lo que está en Venezuela es un régimen que protege al narcotráfico. A Europa llega, de la cocaína que llega a Europa, el 60% sale de territorio nacional. Tanta, 60%. En Venezuela, tú preguntas aquí en Miami o en cualquier parte, yo vengo desde Costa Rica, de Panamá, estuve en Perú, en Chile, venezolanos que no tienen pasaporte, que no tienen cédula de identidad. Uno de los planteamientos que le hice al presidente Varela, en el Palacio de las Garzas, en la conversación que sostuvimos, entre otras cosas, además del tema político de Venezuela, es que hay venezolanos que no pueden tramitar el permiso de trabajo porque tienen el documento nacional vencido. Ahora, no es por negligente, es que le niegan el pasaporte. Pero resulta que a los venezolanos les niegan el pasaporte, les niegan la cédula de identidad, pero el régimen de Maduro le entrega pasaportes a terroristas, que son esos lobos solitarios que ponen en riesgo la paz y la gobernabilidad del mundo. Ahora, ¿qué le planteamos directamente al señor Pence? Sí. Bueno, solidaridad efectiva. El tema de Venezuela, cuando una gente se alarma, porque uno plantea la intervención humanitaria con todas sus implicaciones, que el tema militar, que nosotros estamos invadidos por los militares. Y hoy que estamos hablando, hoy es 19 de abril, que fue el nacimiento de Venezuela. Venezuela nació no en un cuartel, Venezuela nació en una plaza pública. Y cuando cae la Primera República es que entonces actúan los ejércitos venezolanos. Pero hago esta cita porque antes del 19 de abril fue a Londres Simón Bolívar, agarraron la corbeta Wellington, Simón Bolívar, Andrés Bello, López Méndez, a hablar con Francisco de Miranda y a diligenciar el apoyo de la comunidad internacional para que Venezuela conquistara su libertad, su soberanía. Y entonces fue injerencista Bolívar cuando fue a Perú. Fue injerencista Bolívar cuando desarrolló la batalla de Boyacá y la batalla de Pichincha. Fue injerencista Antonio José de Sucre cuando dirigió la batalla de Ayacucho. ¿Por qué los ecuatorianos adoran a Antonio José de Sucre? Porque fue a sembrar libertad. Nosotros no es que estamos pidiendo que el mundo haga el trabajo por nosotros. Venezuela ha dado todo lo que tiene que dar. Los jóvenes han muerto. Dibujaron con su sangre el mapa sentimental de Venezuela. Les partieron el pecho a bombazo
Lo hicieron por órdenes de Maduro. Nuestros abuelos se lanzaron al río Guaire, que no era el río no era el Jordán, ni el río que atraviesa a Budapest. Nuestros trabajadores, nuestros técnicos de petróleo de Venezuela perdieron sus empleos, nuestros marines mercantes, nuestros agricultores. No nos podemos olvidar de Franklin Brito, no nos podemos olvidar de los que están presos, como Leopoldo, como Daniel, como Loren Saleh, como Vilcan Fernández, como el general Baduel, como los militares que están acusados de traición a la patria simplemente porque quieren honrar la memoria del libertador Simón Bolívar, liberando a Venezuela de estos bandidos. Por lo tanto, yo invoco en nombre del pueblo de Venezuela que se active el principio de la intervención o de la injerencia humanitaria para rescatar al pueblo de Venezuela que está secuestrado por una mafia. Esa intervención, esa injerencia humanitaria que tú pides con tanta bravura y de la que le hablaste al vicepresidente Pence, ¿implica necesariamente el uso de la fuerza militar? Pero si esta gente no dejan ni siquiera pasar un paquete de pañales, no dejan llegar un fardo de medicina. A mí me decía, por ejemplo, el canciller de Brasil, que conversamos con él en el marco de la Cumbre de las Américas, que el gobierno de Brasil en estos últimos 2 años ha enviado comunicaciones a Nicolás Maduro ofreciendo ayuda humanitaria, medicamentos, medicina, alimentos. Ni siquiera ha respondido la carta. Y cuando se le dice que el pueblo de Venezuela está padeciendo de hambre, y le dicen, mire, fíjese usted que la pérdida de talla hace unos meses era de 8 kilos, ahorita es de 11 kilos promedio. ¿Sabe cuál es la respuesta de Maduro? Que esa es la dieta de Maduro. Increíble. Y cuando estaban matando a los muchachos que estaban luchando por la libertad, que no llegaron a conocer, Maduro aparecía bailando salsa en una tribuna frente al Palacio de Miraflores. Lo recuerdo. Y está anunciando que seguramente se fue hoy a La Habana. Y cuando Maduro gasta un dineral con su comitiva y el avión presidencial para ir a La Habana, hay niños que esta noche van a estar en una urnita blanca, si es que los padres pueden costear las honras fúnebres, porque mueren de hambre. Como el niño que murió en un pupitre y pensaban sus compañeros que se había quedado dormido. No se había quedado dormido, Jaime. Se quedó muerto sobre el pupitre porque no come. Terrible. Como la señora que ayer se desmayó haciendo una cola porque están padeciendo de hambre. Eso ocurre en el país más rico del mundo en petróleo, que es Venezuela. Eso ocurre en un país que tiene una pesada deuda externa que supera los 184.000 millones de dólares. Es que casi que han empeñado el Cerro El Ávila, estos bárbaros. Increíble. Han vendido el petróleo a futuro a Rusia, a China, a Bielorrusia. Hablaste de petróleo con Pence, ¿se habló de un eventual embargo petrolero a Venezuela? ¿Lo considerarías conveniente? Yo lo que sí digo es que aquí hay un gran cinismo por parte de Maduro. Sí hablamos del tema, pero hay temas que creo que no es necesario que uno los ventile públicamente. Pero sí se habló de ese tema, del tema de la hambruna, del tema de los crímenes de lesa humanidad, del tema de la situación de Venezuela, de lo que sería un gran plan Marshall para Venezuela. Pero hay gente dispuesta a dar recursos desde los organismos multilaterales. Pero a esta gente no le van a dar medio. Mientras esté Maduro allí, no dará medio porque se lo roban. Es el gran problema. Ahora, el cinismo es que esta gente hablan del imperio. Yo he dicho, una vez dije aquí, recuerdo, que los pretextos que rebuscan, lo hacía Chávez, lo hace ahora Maduro, que cuando hay un hueco en una calle dicen que ese hueco es culpa, la carretera está mala porque es culpa de Cristóbal Colón. Sí. Allá cualquier cosa mala se la atribuyen al imperio, pero le venden el poco petróleo que estamos produciendo, lo que queda, se lo venden a Estados Unidos, sí, claro, que es el único que paga en efectivo. En efecto. Pero además, ¿sabes algo raro? Que Venezuela le compra gasolina. ¿Sí? Venezuela, que es productor de petróleo. Le compra gasolina. Venezuela, que es el país que tiene las reservas más grandes en petróleo del mundo, le compra gasolina a Estados Unidos. Es que tú como peruano, es como que si, por ejemplo, Perú le comprara mallas, como son los animalitos que tienen allá ustedes, le comprara el tejido que ustedes producen, que se lo estuvieran comprando los Estados Unidos. Perú le comprara papas a Estados Unidos. Le comprara papas a Estados Unidos cuando el Perú tiene la variedad de papas más grande del mundo. Exacto. Ahora, este es un gran problema, porque yo sí creo que si Estados Unidos deja de comprarle petróleo, el petróleo que Estados Unidos le compra a Maduro representa más o menos, Antonio, 40 millones de dólares diarios. Yo me atrevería a decir que la dictadura se sostiene sobre ese cash. Maduro paga a los generales, coroneles corruptos con ese dinero. Entonces,
creo que esa es una carta que todavía no se ha jugado, ¿no? Nosotros colocamos una carta en el documento que consignamos en Perú a los jefes de Estado reunidos en Lima los días 13 y 14 de este mes de abril. Sí. Y es como un prolegómeno para llegar a lo que tú estás planteando, que es que los dineros que produce el petróleo se coloquen en un fondo, que no se permita que lleguen a las manos de Nicolás Maduro. Eso sería formidable. Porque esos dineros los están usando para manipular al pueblo de Venezuela. Claro, claro. En Venezuela se está cometiendo un apartheid político, porque a la gente que no tiene un carné le niegan la cajita de comida. Estos que ofrecieron el hombre nuevo, en ese discurso plagado de anacronismos, de recetas decimonónicas, de ofrecerle al pueblo el cielo y sacarlos de la pobreza, y ahora ha hundido a todo el pueblo en la pobreza, porque el 87% de la población está en condiciones de pobreza y el 61% en una situación de pobreza crítica. Al que no tenga el carné de la patria le niegan la bolsa de comida. O sea, que eso es una tortura estomacal. Increíble. Lo que están aplicándole a la gente en Venezuela. Pregunta antes de ir a la publicidad. ¿Qué crees que va a ocurrir el 20 de mayo? Digamos, lo más previsible es que la dictadura se adjudique de manera grosera, tramposa, un triunfo, y un triunfo holgado. Hay algunas voces por allí que dicen que no, que puede ocurrir que Falcón sea un caballo de Troya y que la dictadura sorprenda al mundo, y quizá al propio Maduro, anunciando que Falcón ha ganado y que por lo tanto la oposición llega al poder, cuando es bien sabido que Falcón es uno de los suyos. ¿Qué crees tú que va a ocurrir, Antonio? No, yo creo que este último guión es propio para Disney World. No va a ocurrir. Pero no para Venezuela, no. Maduro necesita unas migajas de legitimidad y necesita un trompo servidor. Y por eso han venido acosando a Falcón, no desde ahora, sino desde el año 2013. Y lo que quieren es justificar el manotazo en un país donde los resultados ya están anticipados. El gobernador Falcón fue un gobernador que tuvo una gestión sobresaliente. No hay que criticar a Falcón porque haya sido del chavismo, porque en Venezuela más de la mitad de la población fue una vez chavista y muchos votaron por Maduro. Sí, sí. En una democracia la gente tiene derecho a rectificar. Correcto. Esa es la oportunidad que le dan a los peruanos o que le daban antes a los venezolanos. Si tú Todos votas, nos hemos equivocado alguna vez. La democracia no te da un certificado de que el presidente lo va a hacer bien. Exacto. Lo que sí te da es la oportunidad de esperarlo en la bajadita. Que tú le digas al político, le digas al gobernante, bueno, no lo hiciste bien, ahora te repruebo. Pues bien, Falcón fue un gobernador sobresaliente en su estado Lara. También lo fue como alcalde. En las últimas elecciones, antes del 15 de abril, de esas elecciones fraudulentas a gobernadores, todas las encuestas indicaban 3 o 4 días antes que Falcón tenía más de 22 puntos de ventaja en las encuestas sí, más acreditadas en Venezuela. Sí. Y 4 días después, perdió con una señora que tiene el rango de almirante, que si tú me das a mí un peñero, un barquito de esos que usan en Perú o en Margarita, sí, en Venezuela, para hacer pesca, y a ella le dan 2 fragatas, yo la derroto en una batalla naval. Entonces esa señora apareció ganándole a Falcón las elecciones, eso no lo cree nadie. Sí, sí. Entonces, si Falcón no pudo ganar las elecciones en su estado, donde hay una impronta de su obra de gobierno, ¿cómo va a ganar a nivel nacional cuando Maduro tiene control del registro electoral permanente? Tiene una comisaria política allí que es Tibisay Lucena. Sí, correcto, no hace auditoría del registro electoral permanente. No nos van a permitir votar a los venezolanos que estamos en el exilio, que somos millones de los que estamos en el exilio. ¿Y entonces por qué es candidato? ¿Es víctima de una extorsión, de un chantaje de la dictadura? Yo creo que allí hay un plan en el que está involucrado el señor Zapatero, que ha sido el que hizo todo este tejido del fraude que se hizo en República Dominicana, de la gran traición que se le hizo, de la gran estafa que se le hizo al pueblo de Venezuela, de crear una oposición que es como que si tú y yo fuéramos una sastrería a mandarnos a hacer un traje a la medida. Sí. Entonces, Maduro necesita una oposición que se acomode a sus intereses y luego anunciar una suerte de gobierno de unidad nacional a partir del 20 de mayo, incorporando a supuestos dirigentes de la oposición. Yo quiero decir que el pueblo de Venezuela no considera voceros de la oposición a quienes bailan la partitura que impone el régimen. ¿Y crees que el pueblo de Venezuela va a aceptar resignado el fraude? O sea, ¿cómo amanece Venezuela el 21 Venezuela de mayo? amanece protestando todos los días. En Venezuela hay protestas, más de 30 protestas diarias de la gente que no tiene cómo comer, de la gente que no tiene
medicina, de la gente que no tiene seguridad. Hoy hablaba hace rato con María Corina Machado y me dice, conmovida, porque está conmovida, me decía, por lo que he visto, que fue más o menos lo que yo vi en el recorrido de esos 1000 kilómetros cuando hice mi fuga. Pero me dice María Corina que ella que está allá, que constata diariamente la tragedia humana, la catástrofe humanitaria en Venezuela, no deja de conmoverse. Y ojalá que ni a ella, ni a mí, ni a muchos venezolanos Dios nos quite la sensibilidad social frente a esta tragedia. Entonces, ese pueblo está, por supuesto, en protesta colectiva. ¿Se va a levantar? Yo estoy seguro que el pueblo se va a levantar y que va a haber una junta de los que estamos afuera, que va a ser una gran tromba, el exilio, que algún día a lo mejor regresaremos a Venezuela, o a lo mejor antes de que se consagre la libertad, a terminar de hacer el gran golpe cívico con los venezolanos que están dentro del territorio nacional. Los venezolanos no van a aceptar, no se van a resignar a este nuevo fraude, y la comunidad internacional, salvo Evo Morales o el apoyo tibio de Nicaragua, y por supuesto los reyes de Cuba, que son los más interesados en que Maduro siga en el poder, porque necesitan seguirle chupando el petróleo a Venezuela. Bueno, es fantástico recibirte esta noche aquí en el programa. Insisto en que eres un político atípico, porque hablas bien, pero sobre todo hablas claro, no esquivas la verdad, ¿no? Y esto le da una textura de honestidad conmovedora a tu discurso. Venezuela te necesita y tanto. Regresamos con Antonio Ledesma después de la pausa. Un aplauso para él. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos conversando esta noche con el gran Antonio Ledesma. Antonio ha dedicado su vida entera a luchar por la libertad y la democracia y no ha cesado en esa batalla. ¿Has conocido, te has reunido con el presidente Trump? No. ¿Te gustaría? Sí. Nosotros, cualquier puerta que podamos abrir para hablar de Venezuela. ¿Crees que él es sensible al drama venezolano? ¿Crees que Venezuela está de veras entre sus prioridades? Yo creo que el vicepresidente Mike Pence llega a Lima el viernes 14 a las 4 de la tarde, sale del aeropuerto de Lima, directamente a la residencia del embajador en Perú, a reunirse con nosotros, con los venezolanos. La primera reunión fue con ustedes. La primera reunión fue una reunión de casi 40 minutos. ¿Quiénes eran nosotros, tú y quiénes más? Estaba Julio Borges, estaba el alcalde David Monaski, estaba Carlos Vecchio, en representación de Leopoldo López, y este humilde servidor. O sea, que eso demuestra eso algo, no lo hace a título personal el vicepresidente. Recuerda que Estados Unidos tiene una política de Estado. La diferencia, por ejemplo, en el caso de Venezuela, a Estados Unidos, en que en Venezuela las instituciones dependen, o los ciudadanos están sometidos al imperio de la ley, al Estado de Derecho. En Venezuela estamos sometidos al estado de ánimo. Al estado de ánimo, a los caprichos estado de ánimo errático del dictador. Recuerdo cómo se levantaba Chávez y decía, ese edificio de quién es, expropiese, esa finca, si pasaba una carretera y veía una vaca que era gorda, esas vacas que daban leche, expropiaba la finca. Ahora esas vacas no dan leche, lo que dan es lástima, después de que expropiaron más de 5 millones de hectáreas. Esa es la tragedia de Venezuela. De allí que esta reunión con el vicepresidente tiene un mensaje muy claro. Sí, fue alentadora. Yo vi lo que le dijiste, me encantó. Ahora, si Trump te llamara y te preguntara, Antonio, la narcodictadura, la de Noriega en Panamá, ¿tú qué le dirías? Yo diría que tenía que hacer un esfuerzo, no solamente sería Estados Unidos, tenía que hacer una fuerza conjunta con el propósito humanitario, como lo dice la doctrina francesa. Nosotros le planteamos esto al presidente Macron, me correspondió a mí decirlo en su despacho en Francia. Cuéntame qué es eso de la doctrina francesa. La doctrina francesa es la que le da nacimiento al principio de injerencia o de intervención humanitaria. Digo esto porque en las redes, cuando yo hablo de injerencia, el concepto nace, la doctrina nace en Francia. Y nace después de una famosa batalla que hubo en 1848 en Francia, por la participación de gente que quería auxiliar a las víctimas de la guerra. Sí. Después nace la figura de los médicos sin fronteras, eso nace allá. Después nace también la Cruz Roja. Y después se va insertando ese concepto en Naciones Unidas, en 1892, en los protocolos de La Haya, en los acuerdos de la APGER, que gobiernos del mundo, cuando ven que un pueblo es víctima de una política de represión masiva,
como Venezuela. Se diría un genocidio, ¿no? Exactamente, porque es que en Venezuela hay genocidios de todo tipo. Sí, sí. La gente se está martirizando. Cuando tú ves que diariamente mueren niños por desnutrición, esto no es una mentira, esto es una realidad. Sí, sí. Cuando en mi país están muriendo mujeres diariamente, 5 o 6 mujeres es el promedio, es una hemodiálisis. Cuando hay gente que se desmaya en su casa porque no tiene cómo comer, cuando hay gente que muere, el año pasado murieron más de 27.000 seres humanos a manos del AMPA. Sí, muertes violentas. El territorio está tomado por el AMPA. Sí, sí. Muere un promedio de 43 jóvenes. ¿Y por qué se van los jóvenes ahorita de Venezuela? Porque los espanta la narcotiranía. Jóvenes que lo que tienen más seguro, como dice el poeta Cadena, es un certero tiro en la cabeza. Y por eso los aventajados de las universidades que están abandonando también, porque en esas universidades no funcionan los laboratorios, no funcionan ya los comedores, hay jóvenes que no tienen ni siquiera cómo pagar el pasaje, esa es la tragedia. Y este señor sale ahorita otra vez en televisión a decir que va a dar unos créditos de 350.000 bolívares, mire, demagogo, 350.000 bolívares ahorita al cambio, son como 50 centavos de dólares. No es un dólar. Por eso es que hay que ver lo dañino que es el populismo. Media clase, acabaron hasta con la clase media. Por eso yo creo que sí es necesario que cuando un pueblo es víctima de esta masacre sistemática, continua, tiene que ceder el principio de autodeterminación de los pueblos, tiene que ceder su preeminencia al principio de la intervención humanitaria. Y repito otra vez, Jaime, que no es que nosotros estemos cruzados de brazos, que la gente me diga, bueno, qué bien que Lenin está en Miami ahorita con Jaime Bailey. No, yo salí de Venezuela no a hacer turismo. Yo no tengo que dar más demostraciones de coraje y de valor. No tengo que dar más testimonios de mi voluntad de lucha. A mí me tuvieron preso más de 1000 días. Una sola audiencia. Pidieron para mí 26 años de cárcel. Increíble. Y si no me jugaba, si no recuperaba mi libertad, mi destino iba a ser como el de Óscar Pérez. 63. 63. Está usted joven. Bueno, Missy tiene muy buena mano. Lo mejor está por venir. Ahora, mira, yo estoy de acuerdo contigo en que cuando un país es víctima de un genocidio, los países vecinos, cercanos de la región, tienen el imperativo moral de auxiliarlo, ¿no? Yo se lo he dicho a los presidentes, claramente. Se lo dije ahora al presidente Varela, con quien conversé, se lo dije al presidente Macri, se lo dije... Si el presidente Rajoy, si la primera de la canciller de Alemania, la primer ministro de Inglaterra, todos los gobiernos de la Unión Europea han dictado sanciones, no a Venezuela, porque eso hay que aclarárselo. Y siempre nos preguntaban eso, nos preguntaba el presidente del Senado de Francia, pero bueno, ¿ustedes no creen que eso perjudica al pueblo? No, eso perjudica al bolsillo de los terroristas y los narcotraficantes y de los corruptos que han saqueado el erario público. Si ellos han dictado sanciones, allende los mares, porque eso está lejísimo de Venezuela. Sí, sí. Bueno, con mayor razón tiene que de valer de la diplomacia de la retórica a la diplomacia eficaz, a la diplomacia efectiva. Sí. Que no podemos seguir viendo cómo se asesina a un pueblo, cómo se martiriza a un pueblo con la mayor perversidad y que nos limitemos a una declaración, a una resolución de vez en cuando. No, necesitamos que nos den la bombona de oxígeno antes de que se muera Venezuela. Que no nos vayan a dar mañana una corona de flores, que la vamos a aceptar a lo mejor, o un mensaje de pésame. No, eso después no. Que mexicanas, porque me temo que va a ganar López Obrador, colombianas si gana el uribismo, peruanas, chilenas, argentinas. Incluso podríamos pensar en aviones de caza ingleses, franceses, españoles. Si hubiera una intervención de ese calibre, ¿habría resistencia por parte de las fuerzas militares venezolanas o la dictadura caería en pocos días? Es que los militares están también secuestrados. Yo creo que habría que liberar también a los militares venezolanos. Sí. Y en este caso, la intervención humanitaria, con todas sus implicaciones, tiene su fundamento en el tema de que hay un pueblo que está martirizado por hambre y por falta de medicina. Sí. Mandela, que es un exponente de la paz, que es un símbolo de la paz, niños, abuelos, mujeres u hombres que mueren por una enfermedad porque no hay medicinas, que se los condena a vivir en la ignorancia y se les permite votar. Allí, el hecho de que se permita votar no quiere decir
que hay democracia. Sí. Ahí no hay libertad. En Venezuela no hay democracia, en Venezuela no hay libertad. Venezuela está secuestrada por un régimen mafioso, porque no es solo las élites militares. ¿Sabes? Estamos hablando de que un crédito que va a dar Maduro equivale a 50 centavos de dólar. Hemos dicho aquí que hay muchachos que se acuestan esta noche sin un bollo de pan. Que hay gente que se acuesta porque no tiene ni siquiera una pastillita para calmarse una tos o una enfermedad estomacal. ¿Sabes que con un dólar en este momento estas élites corruptas pueden mover 645.000 litros de gasolina con un dólar? Porque un dólar equivale más o menos a 600. Si es así, se asombran, porque pudieran pensar ellos en un instante que nosotros estamos exagerando, que estamos siendo amarillistas. No, es la realidad. Esas son las grandes paradojas en un país como Venezuela, que le estamos comprando gasolina a Estados Unidos para evitar el colapso del paro técnico que hay en Venezuela, un paro del transporte técnico, porque no hay bujías, no hay caucho, no hay baterías. Eso es parte de los trueques que hay ahorita en Venezuela. Te cambio una licuadora, por lo tanto, yo creo que esta ayuda humanitaria, que comienza por la entrega de medicamentos, de medicina, tiene que estar acompañada de una fuerza que haga posible que esas medicinas y esos alimentos puedan llegar realmente al pueblo. Claro. Porque si se lo dan al gobierno, se lo roban y terminan vendiéndolo. Tenemos que ir un segundito a la publicidad y luego seguimos disfrutando de esta brillante intervención de Antonio Ledesma. Un aplauso para él, por favor. Vamos a recibirlo. Antonio, esta es una pregunta quizá difícil, pero de todos los presidentes con los que te has reunido en estos últimos meses, ¿quién ha sido el más solidario, el más generoso contigo y con el drama de los venezolanos? Bueno, fíjate, cuando fuimos a Lima, yo no quiero atribuirme ese pendón, pero aprovechamos a plantear el tema de Maduro en la cumbre tradición, que alguien que precisamente tiene oprimido un pueblo, que no respira libertad, que alguien que ha generado una crisis institucional, porque ha vaciado de contenido las instituciones que deberían ser autónomas y garantizar el funcionamiento del Estado, que alguien que no puede hablar de libertad y de democracia porque tiene más presos políticos que en Cuba y en Corea del Norte, venga a una cumbre donde el temario va a ser democracia, libertad y gobernabilidad. Ah, tú le sugeriste a Kuczynski que no lo invitaran. A él y a los parlamentarios. ¿Y te hicieron al diputado caso? Galarreta. Bueno, no, hicimos ese comentario y después vino la moción, vino la declaración que dio conjuntamente a los peruanos. Los peruanos, todos los factores políticos que ahora están en discordia en Perú, convergieron con el caso venezolano. Yo creo que ahí hubo una posición solidaria del presidente. Un pedacito de la izquierda, salvo un pedacito. Bueno, gente que impermeable a la razón. Que tiene que, cuando hablan del proyecto del siglo XXI, socialismo del siglo XXI, yo, bueno, ¿qué le van a ofrecer al Perú si el Perú ya vivió lo que fue la inflación? Perú ha controlado la inflación. ¿Qué le van a ofrecer? Era una de las más prestigiosas del mundo que está liquidada. Eso no lo compra la gente. Bueno, ha sido muy solidario el presidente Macri y el presidente Piñera. Yo creo que viene una etapa importante en Chile con lo que va a ser la gestión del presidente Piñera. En Europa ya no es solo España, porque allí realmente el pionero fue el presidente Rajoy, y vale la pena, hay que destacarlo. No, Rajoy se ha portado estupendamente. Muy consecuente. Y hay gente que se inquieta porque, por ejemplo, se anuncia hoy que se restablece, eso lo hablamos con los distintos jefes de Estado en esta gira por Europa, vienen más sanciones, porque esas sanciones además van a venir acompañadas de por ejemplo, diligencias específicas de incautación de bienes, porque ya está bueno de seguir comentando esta crónica de la muerte de niños que mueren de hambre en Venezuela, de mujeres que mueren porque no tienen cómo hacerse una quimioterapia, como lo comentamos hace algunos instantes, mientras estos zánganos tienen aviones, tienen yates, tienen mansiones. Nosotros le hemos pedido, se lo pedimos directamente a Chile, a los que me preguntan que cómo pago, me invita el señor Vargas Llosa, la gira hacia Argentina, me invita el presidente Cardoso a la gira en Brasil, me invita a una fundación de libertad. Ah, ¿te preguntan eso? ¿Cómo pagas tus viajes? No, y por Twitter me preguntan. Casi que me preguntan cómo me desayuno. Y bueno, pero en todo caso, yo creo que es una obligación nuestra rendir cuenta, porque es necesario rendir cuenta, que la gente sepa que estamos haciendo un esfuerzo, que no se trata de un acto diarios, y que Julio se ha robado todo el dinero que los Estados Unidos dona
a la oposición democrática venezolana. Yo creo que eso debe estar delirando más Maduro, porque está confundiendo a Julio Borges con un jeque árabe. Porque solamente un jeque árabe, de esos jeques pueden gastar un jeque chavista, ¿no? Sí, un jeque chavista. O lo confundió con esos bolirrevolucionarios que ellos han enriquecido de la noche a la mañana. Pero fíjate, el tema de las embajadas. No nos olvidemos, Jaime, hay muchos españoles que han regresado a Galicia, que han regresado a Canarias, que han regresado a Cataluña, por ejemplo, a Valencia, en España, que siguen teniendo sus vínculos con Venezuela, porque tienen allá también parientes. Y que la función de una embajada no va a modificar la posición política que ha tenido el gobierno de España. Mitzi, tú y tu hija y tu recién nacido nieto Antonio van a seguir viviendo en Madrid. No, por ahora sí, pero nuestro gran deseo es al país en un mes de abril como este, las queseras del medio, y allí, al compás de un grito de vuelvan cara, derrotó con 153 lanceros de Apure, de Guárico, de Barinas, a un ejército de 1.200 realistas, al grito de vuelvan caras. Al grito de vuelvan caras, los más de 4 millones de Venezuela que estamos en el exilio, vamos a retornar a nuestra patria para iniciar con los venezolanos que están allá la reconstrucción. Vamos a tener el país más lindo del mundo cuando nos liberemos de esta narcotiranía. Washington vería con enorme simpatía que tú encabezaras un gobierno legítimo, democrático, de transición. ¿Tú estarías dispuesto? Yo estoy dispuesto a contribuir a liberar a Venezuela. Me cuido mucho de ese gusanito, porque creo que precisamente ese tipo de ecos candidaturales nos hizo un gran daño después del triunfo espectacular que el pueblo se dio a sí mismo. En las elecciones se rasuraba, se veía con la banda presidencial. Yo he sugerido que oiga una canción de un cantante español llamado Rafael, que tiene una canción viéndose en el espejo y de repente mira y le da una patada al espejo. Yo creo que hay que darle una patada al espejo en Venezuela para que nadie más vuelva a hablar de candidatura presidencial hasta que no salgamos de la dictadura. Después veremos cómo nos arreglamos. Y cuando hay gente que me lo plantea, ¿usted va a ser candidato? Yo he dicho como una vez escuché a un mexicano, que en eso de aspiraciones y ambiciones, porque decir que yo no tengo aspiraciones, sí las tengo. Pero bueno, en Venezuela hay otros. De repente vamos a tener en Venezuela la primera mujer como presidente de la República, María Corina Machado, que uno no sabe, o cualquier otro compañero. Yo en eso tengo una posición espiritualista, franca, sincera. Me voy a sentir realizado. Si soy, lo soy, y si no, voy a contribuir, y estoy seguro que voy a jugar un papel al lado de cualquier... Por tu inestimable contribución a la libertad. Eres un venezolano ejemplar. Dios te bendiga y te premie con una larga y longeva y feliz vida a ti y a mí. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias, Jaime. Los que han quedado son ya los leales, incombustibles, insobornables. Déjenme decirles algo. Este programa se hace para los que están en sus casas viéndolo, por supuesto, ¿no? Pero no sería el mismo sin el cariño del público. La gente que viene acá, y estamos en los quintos infiernos, es muy fácil perderse. Es gente que viene desinteresada espontáneamente. Acá no les regalamos nada. No les regalamos un chocolate, una bolsa de pañales, un cupón para ir a la Fontana. Nada. Vienen con cariño, con nobleza, con entusiasmo.